Continuamos conversando con Eric Rangel. Él es un dirigente del PSUV, fue ministro de Ecosocialismo hasta hace poco y además él es politólogo. Estamos conversando un poco sobre este asunto de derechos humanos, pero yo no me quiero quedar allí solamente porque creo que es un aspecto en el cual, primero que lo hemos agotado un poco, sin embargo hay muchos puntos al respecto, pero también quiero hablar de la situación política nacional en cuanto a las posibles soluciones. Fíjate, Naciones Unidas habla del éxodo. Yo no sé, las cifras oficiales que el gobierno maneja no son iguales a las que maneja Naciones Unidas, pero están hablando de éxodo de 4.5 millones de personas. Y se estima que para el año que viene ese éxodo puede aumentar. Es decir, la gente se ha ido del país porque no encuentra satisfacción a las condiciones, a sus necesidades y no encuentra las condiciones mínimas para un empleo digno, para un salario digno, para condiciones de trabajo digno. Esta mañana conversaba yo con un señor que trabaja en el Parque del Este y me estaba contando, bueno, el calvario de ellos al ir al banco. Él es un pensionado por un lado y trabaja allí de vigilante. Y bueno, todo el dilema que es, bueno, ir al banco, retirar 20.000 bolívares porque no le dan ni siquiera una cantidad suficiente de la pensión. Y encima de eso, pues, por supuesto que lo que reciben totalmente no les alcanza. Es decir, hay una situación social también muy grave en Venezuela. Y bueno, cada país es distinto. Pero tan justo el reclamo que hagan los venezolanos por las condiciones de vida como el que haga el colombiano o el ecuatoriano o el peruano. Y evidentemente, pues, el gobierno no ha podido satisfacer las necesidades de la población. Mira, Vladimir, cada sanción que nos han aplicado es como que si una bomba cayera sobre ese una es el ciudad comodín nuestra. favorito de No siempre. es nuestro comodín, es la verdad, Vladimir. O sea, qué hipócritas las Naciones Unidas, qué hipócrita la Unión Europea, que todos se pronuncian con respecto al tema de migración venezolana, que están forzando la migración, pero ninguno de ellos toma acciones sobre el tema de las sanciones. Nosotros queremos tener acceso a nuestros recursos, a los recursos de todos los venezolanos. Yo vi en estos días en una red social a un dirigente de oposición planteando el canje humanitario de petróleo, que el gobierno bolivariano entregue petróleo a Naciones Unidas, que Naciones Unidas haga la procura de las compras de medicinas, de alimentos y nos los mande. ¿Por qué no nosotros mismos asumir que es nuestro petróleo, que son nuestras divisas, que es nuestras reservas internacionales y llevamos nuestra cotidianidad? Esto pasa, Vladimir, como que si a ti te cayera mal un vecino y tú le cortas el agua, le cortas la luz y se le va la mujer y los hijos y tú dices, qué preocupación, vale, pobre vecino, sí será de malo en su casa, que mira cómo se está yendo su familia. Aquí en Venezuela hemos sufrido durante los últimos años, desde el decreto Obama, cómo año tras año, mes tras mes, vienen recrudeciendo medidas contra nuestro pueblo, medidas que tienen efectos contra todos los venezolanos. Aquí no son medidas contra el gobierno bolivariano, no es medida contra el que es chavista, afecta a todos los venezolanos por igual. Autocríticamente te pregunto, ¿cuánto asumes tú porcentualmente de responsabilidad de la sanción, por las sanciones de la situación del país y cuánto por responsabilidad de malas políticas? Por ejemplo, durante años se pidió cambio en la política económica, hasta UNASUR le hizo una propuesta al gobierno, a solicitud del propio gobierno, y nunca se tomaron esos correctivos. Se hizo más caso de un señor Serrano Mancilla, que era el gurú económico. Tú no puedes. ¿Cuánto puedes? O sea, no hay ninguna responsabilidad. Vladimir, todo es culpa de las sanciones. Somos responsables. ¿Pero de qué Vladimir, parte, por ejemplo? Somos un gobierno ¿Qué no responsable. tiene que ver con las sanciones? Vladimir, cada vez que el presidente toma decisiones que benefician al pueblo, de protección, del petro, por ejemplo, la política que estamos haciendo que ahora las personas pueden canjear su petro en divisa, todas esas políticas económicas que se van tomando son decisiones donde la responsabilidad única es del gobierno. Ahora, ¿cuál es el ecosistema en el que nos estamos moviendo? No es precisamente unas condiciones óptimas y normales para un país petrolero. El mundo se acerca al año 2020, Vladimir, donde se vislumbra una gran crisis económica mundial, una gran depresión, quizá mucho mayor que 1928. Pero lo que te quiero decir es... Pero, por ejemplo, la situación de los hospitales como están desde hace años, que no es hace 4 años, ni hace 5, nosotros eso hemos es venido, responsabilidad pero es que nosotros Trump, hemos venido avanzando de las escuelas, con la municipalización de la educación, con llevar el médico casa a casa. Vladimir, hemos tenido que tomar medidas como el CLAP. Eso en el mundo no existe. ¿Por qué no existe? Porque no hay una presión como la que tiene Venezuela. Nosotros tenemos un gobierno responsable que ha avanzado muchísimo en lo social. Ayer mismo cumplíamos 14 años de haber sido declarados por Naciones Unidas territorio libre de analfabetismo. Son esas políticas, esas acciones que benefician a todos los venezolanos y que fueron hechas por la revolución y que siguen manteniéndose. Hoy en día nosotros tenemos problemas muy puntuales. ¿Que hay corrupción en el país? Sí hay corrupción en el país. ¿Que hay malas praxis? Hay malas praxis, hay malas políticas, sí. Hay indolencia, hay desidia. Yo nada de eso te lo voy a negar. Ahora, ¿sabes qué también hay en este país? Una convicción profunda de hacer una revolución, de ser libre, de ser independientes, de ser un país que con sus propios pies se pare y avance
en un modelo pero eso no estamos económico, yendo hace político muchos y años. social. Por ejemplo, aquí se habló, años tiene la aquí se revolución habló bolivariana. de pasar del rentismo 20 a un años. modelo productivo. Y lo estamos dime haciendo, tú, lo si estamos no haciendo. somos más rentistas que Lo hace, estamos que hace haciendo, 20 Vladimir. años. Nosotros hoy No por somos más hoy, rentistas. por primera vez, el campo venezolano, la gente está volviendo al campo a producir porque está viendo que es en la actividad agropecuaria donde también se generan dividendos permanentes. Yo te lo ¿Qué digo porque cifras yo soy de sustentan Apure. eso? Yo te lo digo porque vengo de Apure. Yo no te voy a agarrar a ti Ah. con cifras macroeconómicas porque tú No, vas, pero me refiero, vas a rebatir. me refiero a la cifra de vuelta al campo, por ejemplo. Yo solamente quiero decirte ¿Bajo qué que condiciones? hoy en Venezuela, muchísimos más venezolanos han optado por las actividades agrícolas, por las actividades primarias, que hace 10 años, que hace 5 años. La gente, en el contexto de la crisis, ha tenido que resolver. No todos los venezolanos se han ido, no todos los que se han ido podemos culparlos de algo, Vladimir. Yo siempre lo digo, yo respeto al que se va, pero admiro al que se queda. Porque el que se queda en Venezuela está apostando a mejorar las condiciones del país, para que luego esos que se fueron vuelvan. Este es el país de todos y nosotros al final del día, cuando vemos esos viajes de vuelta a la patria, que semana a semana traen 100, 200, y hay gente que se burla, sí, pero es que salen 10.000. Pero ¿qué Estado en el mundo le garantiza a la población que está de migrante regresarlo, retornarlo y darle condiciones de vida en su país? Es un esfuerzo, Vladimir, significativo que está haciendo y es el liderazgo del presidente Nicolás Maduro, un hombre que está comprometido con el desarrollo de Venezuela y que hemos soportado agresiones de todo tipo, Vladimir, pero siempre hemos estado allí, junto a nuestro pueblo, conjunto al que más lo necesita y siempre seguiremos. Fíjate, por ejemplo, tú fuiste ministro de Ecosocialismo y bueno, el Ministerio del Ambiente se dividió, Ministerio de Ecosocialismo, Agua, etcétera. Bueno, lo cierto es que estamos ante un mismo problema, temas de servicio. El agua es un padecimiento terrible. En el caso del estado Falcón, donde acabo de estar, bueno, es una cosa... Que es el semiárido venezolano, también hay que decirlo. Es un tema terrible en el tema del agua. Pero en Coche, por ejemplo, tenemos problemas de agua. Se acaba de romper una tubería. Pero tiene que ver con el mantenimiento. Pero no solamente allí. Por ejemplo, te puedo hablar de Altamira, pero te puedo hablar también de los Valles del Tuy, te puedo hablar de Guarenas, por ejemplo. Es decir, muchos lugares donde falta el agua, pero no porque en Venezuela no haya agua, sino porque efectivamente durante tantos años, primero no se hizo mantenimiento y segundo no se hicieron las obras para lograr que el agua llegue a la gente. Es decir, y eso no puede ser, y eso no puede llegar a ser responsabilidad de la Casa Blanca, Vladimir, que no se hagan ese tipo de cosas. Las obras se han hecho para garantizar mejores servicios cuando tú ves, por ejemplo, perdón, cuando tú vas por la autopista hacia Guarena y tú ves esa cantidad de tanques es expresión de que tienen dificultades con el agua, claro. Ahora, ¿cómo fue el poblamiento de esos sectores? Porque tú me estás hablando justo de lugares que fueron poblándose sin ningún tipo de planificación. No, pero te puedo hablar de Altamira. Está bien, que es de las mejores zonas con distribución de agua. Y tiene problemas de agua. En algunas zonas, muy puntuales. Y te puedo hablar de la Florida, por ejemplo. Pero en Venezuela, nosotros tenemos dos temas que abordar. Y es fundamental. Uno, ¿cómo se pobló este país, Vladimir? 70% de la población vive en la región costa-montaña, que es donde no está el agua de este país. El agua de este país está al sur. Y en efecto, Venezuela es un país con grandes riquezas. Y sin embargo, Baja Guayana también tienen problemas de agua. ¿En qué comunidades? En barrios, en comunidades. Porque allí en Guayana es de las zonas de Venezuela donde hay mayor cantidad de agua. El problema es la distribución. Bueno, pero son cosas que tenemos que ir corrigiendo, Vladimir. O sea, cuando tú dices, yo quiero tomar una idea tuya, mantenimiento. El mantenimiento es un tema que autocríticamente todos los ciudadanos debemos hacerlo, porque es una tarea ciudadana y del Estado. El Estado que invierte y el ciudadano que cuida. Porque al final del día tú ves que se han hecho grandes inversiones y a veces no se hace en la política de control y seguimiento y se pierden esas inversiones. Y allí es un tema de la Contraloría Social donde nosotros cada día más tenemos que empoderar a nuestro pueblo para que sea ese pueblo consciente, ese pueblo valiente, ese pueblo leal que acompañe las políticas del gobierno para que mejoren los servicios públicos. Fíjate, otro asunto que tiene que ver con esto, la visión del ecosocialismo. O sea, ¿en qué consiste? Me gustaría que la explicara porque se habla de ecosocialismo. Mira, en un país donde hay minería ilegal. Así como para ti los derechos humanos son tu pasión, para mí el ecosocialismo. Háblame de eso. Sin duda alguna. Mira, nosotros queremos una sociedad donde tengamos derechos para todos, justicia por igual para toda la sociedad, sin sacrificar los derechos de las generaciones futuras. Nosotros, por supuesto, en este país hay minería ilegal, pero hay también un plan de ordenación del arco minero, donde tenemos como objetivo fundamental la preservación de la vida. En este país está definido el arco minero, cuáles son las zonas donde puede hacerse aprovechamiento minero. Y también en este país acabamos de aprobar con el presidente Nicolás Maduro el Parque Nacional de Selva Tropical más grande del mundo, 7,5 millones de hectáreas. Ajá. O sea, nosotros estamos tomando medidas. La desmercurialización de la actividad minera, nadie lo dice, pero en este país está prohibido por ley el uso del mercurio
en la actividad minera aurífera. Y estamos haciendo diversas iniciativas, Vladimir. Me gustaría hablar un poco del arco minero, porque hay muchas denuncias con respecto a que, primero, no se consultó a las comunidades sobre este tipo de cosas. Segundo, que hay empresas, por ejemplo, supuestamente hay empresas allá en las cuales no se respeta la contratación colectiva, no se respetan los derechos laborales, que hay situaciones en ese orden. Y tercero, el asunto de la contaminación de las aguas. ¿Hasta qué punto realmente hay garantías de que con el arco minero no se está contaminando el medio ambiente? Pero además de esto, ¿cómo se va a llevar a la práctica, cómo te imaginas tú va a llevarse a la práctica este anuncio del presidente que cada gobernación va a tener su mina particular allá en el estado de Bolívar? ¿Cómo va a ser eso? Me gustaría, y en el Amazonas, ¿no? Me gustaría saber cómo se va a comer esto. Vamos a hacer un corte y antes de irnos a la pausa, que me están haciendo más señas que el Penado 14, como decían antes, vamos a felicitar al señor José Luis Díaz, quien es el papá de nuestro compañero Abraham, aquí de producción. Está cumpliendo años, no sé cuántos, casi 50 o 40 y tanto, 47, ¿cómo que está cumpliendo? Está muchacho todavía. Feliz cumpleaños, señor José Luis. Bueno, hacemos una pausa y ya regresamos.